Bienaventurados los que escuchan la voz de Dios y la cumplen. Bienaventurados los que escuchan la voz de Dios y la cumplen. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. ¿Qué tal, hermanos? Muchas felicidades en el día en el que celebramos la Virgen del Pilar, una solemnidad que nos ayuda muchísimo en el camino de la fe y que nos ayuda a centrarnos en lo verdaderamente importante, ¿no? Jesús expresa cuál es la mayor de las alegrías, la mayor de las felicidades, ¿no? Y yo os preguntaría, en la frase bienaventurados, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, ¿cuál os parece que es la parte de esta frase más importante? A mí, la que me parece mejor es la palabra de Dios. Saber que Dios habla, que se comunica, que tiene algo que decir y lo ha dicho, que no estamos condenados a la soledad. Dios expresa una intención y lo hace con una palabra reconocible, que igual no lo podemos saber todo en el momento, ¿no? E igual yo ahora no te estoy convenciendo, pero que Dios sea más que signos en el cielo, un arco iris, una estrella, el propio sol, una estrella gordota y cercana, que Dios sea más que el canto de los pájaros, o que una melodía muy pegona que te gusta un montón, aunque sea tu canción favorita, que Dios sea más que una consecución de situaciones que podríamos llamar buena suerte, pues es muy bueno, porque nos ayuda a entender que esta vida es muchísimo más que ir buscando señales, ¿no? Más bien atreverse a entablar con Dios una conversación que nos hace bienaventurados. ¿Por qué? Porque es algo que viene dirigido a nosotros. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios. Nuestro corazón permanece sellado hasta que Dios rompe esos sellos, ¿no? Y por eso es tan peligroso que en nuestro caso vayamos a los sacramentos de manera rutinaria o con los brazos caídos. Yo entiendo que muchos de vosotros estáis pasando por pruebas duras, durísimas, pero precisamente pues es yendo a la misa donde puedo confiar en que Dios va a introducir algo nuevo, ¿no? Como siempre es nueva una conversación entre amigos, aunque hablen de lo de siempre, y siempre se está produciendo en ese momento, ¿no? En la Eucaristía se da ese diálogo que puede preñar toda nuestra vida. Y os pido perdón también si parece que siempre hablo de lo mismo, que es verdad, o sea, pongas los vídeos que pongas, yo creo que cada vez hablo de menos cosas y más de esto, porque es que esto es lo que nos salva la vida, ¿no? Y yo quiero esta bienaventuranza. En el Día del Pilar miramos a la Virgen María como la mujer bienaventurada, es decir, aquella que sabía desde niña que Dios hablaba y que no tuvo miedo cuando Dios le habló, cuando Dios entró en su historia para cambiarla con su permiso. Y bueno, como sucede en la vida de todos, pues cuando le decimos que sí a Dios, igual que cuando le decimos que no, esto afecta a la vida de los demás. Y por eso Santiago podía reconocer en la Virgen María a una madre, ¿no? La misma madre que esperamos ver en el cielo, pero para eso es necesario que nosotros también nos hagamos un lugar acogedor para esa palabra y que dediquemos tiempo real y celebraciones para entender que esa palabra viene hacia nosotros. En las reuniones de sacerdotes, y si eres cura sabes de lo que te estoy hablando, es muy frecuente comenzar con una oración. Pero esto también se hace en las reuniones de Cáritas y en muchísimos momentos de la vida del cristiano. Lo que no tengo nada claro es que esa oración se esté aprovechando, que la estemos viviendo de verdad como algo que quiere iluminar esa reunión para que nos atrevamos a cumplir con la voluntad de Dios, ¿no?
Ese es el peligro eso de rutinizar a un tigre de Bengala. Es que no lo puedes domesticar. Y así es la palabra de Dios, ¿no? Y mejor nos iría si la recibiéramos, y hablo en primera persona, pues como una amiga de la verdad que viene a enseñarme a decir amén con mi vida, que quiere decir, así es, verdad, esto es verdad. Cuando en la misa el sacerdote, el ministro, eleva el cáliz y la patena y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, en esa doxología verdaderamente monumental, podemos entender en qué se cifra la vida del cristiano, ¿no? En qué consiste nuestra vida. Y nuestra vida consiste en incorporarnos a esa verdad que Dios realiza en Cristo. Hacer las cosas por Él y, desde luego, en Él. Dios quiere que participemos con María de esa eterna compañía. Pero para eso es necesario cumplir con la voluntad de Dios. Ya era mucho lo que me pedías, que no tuviera miedo y que no fuera vago y que no fuera rutinario y que escuchara la palabra de Dios con atención y que encima fuera a misa, pero encima me pides que cumpla con la voluntad de Dios. Cuando escuchamos de verdad la voluntad de Dios, esto es un secreto que igual tú también compartes, cuando escuchas la voluntad de Dios, cuando escuchas su palabra, cobras ánimos. Pero no es para volver a tu vida diciendo, ¡uy, qué bien! He tenido un fin de semana en un balneario y vuelvo relajado, ¿no? O qué vacaciones, o qué bien ha estado esta comida. Sino que para lo que te anima muy principalmente, y si no estamos derrochando nuestra vida, es para realizar su voluntad, para cumplirla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en realidad cuando Dios nos pide algo, nos está mostrando el modo en que quiere ir con nosotros de la mano, que es lo que nos hace felices, y el modo en que quiere llegar a otros. La voluntad de Dios no es algo frío como paga los impuestos, ve al colegio. La voluntad de Dios siempre pasa por un montón de rostros humanos y desde luego por el suyo. Y es la que permite que reconozcamos su rostro. La Virgen María, a orillas del Ebro, le recordaba todo esto al apóstol Santiago y por eso podemos rezar el Padre Nuestro en español. Hoy en día por eso hay fe en España y en todos los países de habla hispana, pues porque Santiago se atrevió a escuchar una palabra dirigida a él y a caminar con Cristo, realizando su voluntad. Vamos a pedirle a Dios en este Día del Pilar que la Virgen nos ayude precisamente en ese caminito de la fe para que, llenos de esperanza, nuestro amor se dilate por Cristo con Él y en Él. Dios os bendiga.